Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 15, el día 2. Hoy es martes de español. Y como decía ayer, pues vamos a dejar un poquito atrás la paleta más extensa con la que estaba trabajando durante las últimas 2 semanas en gouache para volver esta semana a lo que más me gusta hacer, que es pintar al óleo. Y lo que vamos a utilizar es una paleta súper cortica. Nosotros nos hemos referido a esa paleta como una paleta de Zorn, pero esta es una variación a la paleta de 4 colores, y lo que hacemos es que en vez de dejar el acento que tenía esa paleta, acento en términos de saturación que lo daba el rojo cadmio en el matiz rojo, vamos a reemplazar esa saturación y la vamos a llevar como al mismo nivel del amarillo ocre. Entonces la paleta va a ser súper tierra. Entonces tenemos un amarillo tierra, un rojo tierra. Nuestro azul, si queremos pensar en colores primarios, va a ser el negro y el blanco. Entonces sería blanco de titanio, amarillo ocre, rojo tierra, que el que voy a usar, ese rojo ocre que voy a usar yo es terra rosa, y negro marfil. Entonces vamos a ver cómo nos va esta semana. Chao. ¿Cómo están? Esta semana vamos a hacer, como mencionaba ayer, un retorno a una paleta mucho más controlada y en particular una paleta que en esencia es más tierra. Digamos que me refiero a ella como más tierra no porque todos los colores que la componen son tierras, pero digamos que el 50% son tierra, entonces podemos decir que es una paleta súper controlada que gravita hacia colores tierra. La paleta es una variación de una paleta de 4 colores, que esa la hemos utilizado muchísimas veces ya en videos del canal. Y cuando nosotros nos referimos a paleta de 4 colores, casi siempre quiere decir lo mismo. Cuando escuchen que hay alguien utilizando una paleta de 4 colores o le dicen paleta Zorn, como el pintor sueco Anders Zorn, a lo que se refieren es a una paleta que evoca las paletas barrocas, las primeras paletas como barrocas pequeñitas, pequeñitas, que básicamente tenían un blanco, que pues antes era el blanco de plomo, pero hoy en día utilizamos blanco de titanio. Yo uso un blanco de titanio con unos secantes, pero es blanco de titanio. Un amarillo, que utilizamos un amarillo tierra, entonces el amarillo ocre es un perfecto amarillo para utilizar en ese sentido. Antes se utilizaba un bermellón, pero nosotros hoy en día podemos reemplazarlo por un rojo cadmio, que es mucho más saturado que el bermellón. El bermellón todavía se consigue en solo muy poquitas casas de pintura, es muy costoso de producir, entonces los precios son altísimos. Utilizamos rojo cadmio, que es un rojo naranja muy, muy, muy saturado, es un rojo súper, súper saturado, y normalmente utilizamos negro marfil. Entonces, si se ponen a pensar, ayer comentaba, la paleta de 4 colores tradicional tiene 2 colores fríos, que serían el negro marfil y el blanco de titanio. Tiene un color tierra que es neutro, que sería el amarillo ocre. Y tiene un color con un croma altísimo, muy brillante, que sería el rojo cadmio. Entonces, el acento, el pico que nos da esa paleta, lo da la saturación del rojo cadmio. Él va a ser como el encargado de dictar cuándo se satura una mezcla. Pero entonces digamos que es una paleta balanceada porque tiene todo. Tiene colores, bueno, casi todos son colores opacos, el más transparente de ellos sería el negro marfil. Pero entonces tiene algo de transparencia con el negro, el resto son colores opacos. Tiene variedad en temperatura porque hay un color neutro que es el amarillo. En los otros dos extremos está el blanco de titanio, que es muy frío, muy opaco, y el negro marfil, transparente como ya hemos dicho, y muy frío. Y tiene un rojo que es súper, súper cálido, o sea, de las temperaturas más altas que uno puede tener en la paleta. Entonces, hay un balance bien bonito ahí. Yo quería devolverme como a ese tipo de paleta porque estaba pensando, me está encantando trabajar con este gouache acrílico. Y acuérdense que el gouache acrílico además lo empecé a utilizar después de haber hecho una semana donde introduje gradualmente unos colores neón horrorosos, pero que me terminaron encantando. Y yo tuve una experiencia, y lo mencioné en esa semana que introduje los colores neón, y era que haberlos introducido a la paleta me había hecho cambiar la manera como yo observaba el resto de los colores de mi paleta, o de mi paleta que normalmente utilizaba, pues. En particular, por ejemplo, yo que siempre veía en mi paleta el rojo cadmio como
parecía una llama olímpica y en la mitad de mi paleta como pidiendo resto de la atención porque en teoría era de mis colores más saturados y que yo había usado durante más de 20 años, pues el haber puesto esos colores de neón al lado de él me habían hecho verlo como barro. Yo decía, ahora me parece barro, sucio, oscuro. O sea, ninguna de las mezclas que yo hacía llegaban ni cerca, ni medianamente cerca a la saturación a la que uno tiene acceso cuando utiliza los colores neón. Entonces me sentí súper mal, me sentía como traicionero diciendo, no, pues no importa, pues ya, o empiezo a usar estos colores ultra saturados y ya, no me importa. Y hay gente que me ha escrito y me ha dicho, hey, deje a un lado los colores tierra y use colores súper saturados porque usted siempre puede cancelar la saturación, digamos que con un tierra o por medio de mezclas entre complementarios, pero al menos siempre va a tener saturación. En cambio, si yo empiezo una paleta neutra, yo no puedo sacar saturación de ningún lado. Tengo que hacer una saturación relativa a la paleta en la que estoy trabajando. Es decir, que algo parezca mucho más saturado a las otras mezclas que estoy haciendo dentro de la pintura. Pero yo comentaba que yo no creo que el objetivo siempre sea saturar un color. Para mí, un color saturado, pues no significa nada, digamos, en sí. Es un color que tiene más croma y ya. Y claro, es más complejo pintar con unos colores que tienen una saturación alta porque añaden esa variable a todo el resto de variables que uno tiene que estar pensando mientras está pintando. Pero no quiere decir que sea mejor. Es un poquitico más complejo. Es como si uno estuviera haciendo malabarismo y está haciendo malabarismo con 6 pelotas y de repente le tiran la séptima a uno. Pues sí. O sea, es más difícil hacerlo con 7 que con 6, pero no quiere decir que hacerlo con 6 sea fácil. Sigue siendo compleja la pintura. Lo que pasa es que si uno piensa además de todo en saturación, pues tiene que añadir como un problemita más ahí dentro de esa receta que es el pintar. Pero yo les decía a las personas, o sea, el que uno quiera comenzar desde saturación, pues estaría uno pensando que entonces todo el mundo quiere saturar siempre el color, que eso es algo natural en la pintura, la necesidad de saturar. Y eso no es cierto. La pintura es una cosa absolutamente subjetiva y yo soy un pintor, por ejemplo, que todavía le cuesta muchísimo saturar las mezclas. Si a mí me dan la elección, yo seguramente 19 de las 20 veces que voy a pintar, voy a querer que mi pintura sea agrisada, muda, donde los tonos son súper cercanos. O sea, esa es la pintura que es como más cercana a mi sensibilidad. Entonces yo nunca voy a traicionar eso porque yo me siento absolutamente feliz con ese tipo de trabajo. Entonces para mí, o sea, lo que para otras personas es como natural y es decir, no, yo quiero saturación, croma, yo necesito que un color sea brillante. Para mí es como, no, yo no. Y al final, ninguno de nosotros dos tiene la razón, o los dos tenemos la razón. O sea, las personas que quieren saturación, fantástico, y las personas que no, también. Eso no tiene nada. Y una pintura no deja de ser ni menos llamativa por ser más gris, ni mejor por ser más luminosa o más saturada. Eso no tiene absolutamente nada. Yo hay veces veo un jurgo de pinturas así súper saturadas y me duelen los ojos y yo me quiero salir porque me da dolor de cabeza. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, la transición que yo quería hacer hacia la pintura y en específico hacia pintar otra vez con óleo, yo dije, no, quiero volver, pero quiero volver a lo que significa, digamos, la base de mi pintura. Y cuando yo reflexiono sobre el pintor que soy yo, pues la base de mi pintura siempre la he entendido como saber hacer las cosas bien con muy poco. Ese para mí es como el fundamento de mi trabajo. Entonces, si a mí me dan pocas elecciones de color y si esos colores además tienen unas variables que no tienen unas diferencias en su naturaleza tan grandes entre sí, entonces mejor aún. ¿A qué me refiero con eso? Que esta paleta que vamos a utilizar hoy es una paleta de 4 colores y similar a esa paleta, digamos, barroca a la que hacíamos referencia o esa paleta de Zorn de 4 colores, pero lo que estamos haciendo es eliminando ese pico de saturación y lo reemplazamos con ese tierra. Entonces, ¿qué tenemos? Una paleta donde hay 2 tierras y 2 colores fríos. ¿Listo? Todas las mezclas van a ser súper controladas.
ayer yo decía que es una paleta que no da sorpresas. Es decir, es muy, muy difícil, o sea, se los digo, extremadamente difícil que uno mientras está pintando con una paleta de estas, uno ponga una decisión en la pintura y diga, uff, no, la embarré, guau, este color está fatal, horrible, es que chilla, es que mire cómo se sale de todos los otros colores. O sea, uno no va a poder acceder como a una disonancia, que uno a veces quiere eso, pero en este caso es casi imposible hacerlo, porque la misma paleta, las mismas condiciones de partida de la paleta, le están diciendo a uno, hey, no hay para dónde coger. O sea, usted las únicas opciones que tiene están como dentro de este corralito chiquitico y están súper resguardadas. Y a lo que lo induce a uno esta paleta es a controlar y a generar unas armonías súper bonitas que quizás están más basadas en tono y en que el tono tenga unas variaciones pequeñísimas hacia matices. Ahora, entonces uno no va a poder decir azul saturado, no, siempre va a decir uno, en vez de azul, azul gris, o en vez de verde, verde gris, o en vez de violeta, violeta gris. Todo va a ser súper, súper cortito, bien, bien pegadito, todos esos colores están súper, súper pegaditos. Entonces, a mí eso me apasiona muchísimo, muchísimo. Ayer había hecho un ejercicio donde lo que hice para tratar de explorar las posibilidades de mezcla, como para no comenzar diciendo, sí, esta paleta tiene limitantes, yo dije, no, lo que voy a hacer es como acceder a una especie de distorsión, o sea, esas cosas que me fascina a mí hacer, que es coger la forma y empezar a romperla y distorsionarla. Y al distorsionarla, pues me doy la libertad o no me siento como con el peso de que tengo que representar formalmente algo, sino que digo, bueno, pues si ya la distorsioné y se me está rompiendo en todos estos pedacitos, pues entonces a cada pedacito de pintura le puedo adjudicar una mezcla, un color específico. Y después tengo que poner todo ese rompecabezas, juntarlo y tratar, y ese es el esfuerzo de que al final configure un retrato. Ese es como el reto. Pues y esta semana vamos a hacer retrato, entonces el reto va a ser que la configuración al final siempre esté supeditada a que estamos representando un retrato. Para hoy sí quería mantener como ese goce de poder distorsionar, pero hacerlo en una medida un poco menor. Todo esto, pues quiero decir que lo hago de una manera juiciosa, aunque a mí me encanta cuando igual las personas no tienen idea que están distorsionando y distorsionan o por error o porque no les importa o bueno, no. Pero yo trato de controlar mucho aquello que distorsiono y cuando distorsiono siempre me estoy preguntando es qué es lo que estoy enfatizando y si lo que estoy enfatizando es algo que realmente me conmueve, me llama la atención. Entonces, en la medida en que me llame la atención, me siento en la capacidad de distorsionarlo más y más y más, porque la sensación que tengo de la naturaleza de esa forma es más aguda. Entonces, entre más aguda sea, yo digo, uy, ayer por ejemplo yo veía la nariz de Tom que tenía una curvatura, como si estuviera rota. Pues yo que me rompí la nariz jugando fútbol, yo también tengo como una curvatura ahí en la nariz que es cansona, pero uno dice, pues voy a coger eso y lo voy a exagerar muchísimo, muchísimo. Y muchísimo es que la volví como un boomerang casi. Pero es chévere, o sea, ese tipo de cosas son reacciones fieles y honestas a un momento de la naturaleza que lo está conmoviendo a uno, que le está pidiendo la atención de uno. Yo siempre he sentido que esa es la mejor manera de distorsionar no porque el estilo sea lo importante, porque algo se vea chévere, uno distorsiona es porque hay algo que le genera a uno en el espectro de la jerarquía cuando uno está observando la naturaleza, le genera a uno una atención más alta que las otras cosas. Y hay muchísimas maneras de expresar en la imagen qué es lo que le llama a uno más la atención, pero una de ellas claramente es exagerar. A mí me gusta esa. Distorsionar para mí es una manera de poner un punto de exclamación sobre las cosas que me llaman la atención. Entonces, hoy todavía hay algo de eso, hay como un deseo de querer elongar ese cuello, de que la cabeza no sea perfectamente proporcionada a los hombros, por ejemplo, hay una proporción en la cabeza, pero después se sugiere un cuerpo mucho más pequeño. Eh, hay distorsiones dentro de la construcción de la cabeza que creo que están sujetas a la expresión que quiero hacer. Yo muchas veces cuando tengo como mi estructura externa, cuando un contorno para mi cabeza,
normalmente las facciones, la información de los ojos, la nariz, boca, como de esos momentos específicos de un retrato, deberían ser un poco más pequeñas y yo lo que tiendo a hacer es volverlas más grandes. Ellas como que ocupan un espacio demasiado grande para el contorno de la cabeza. Y eso también soy súper consciente y lo hago todo el tiempo, pero me gusta. Es como si la expresión de la cabeza quisiera salirse de la forma que la contiene, de ese cráneo que lo contiene. Entonces está tratando de extenderse hacia los lados. Eso a mí me fascina. En términos de color, decidí no romper el color tanto como lo estaba rompiendo ayer con Tom, porque creo que una cosa va de la mano con la otra, al menos en mi pintura. Entonces, cuando lo quise distorsionar más y abstraer más, pues también tenía como esa opción de que cada color acompañara cada momento de distorsión de forma. Pero en este de Dani, pues era un poco, digamos que más fluida la representación de esa forma. Sin ser suave, pues había como un tono que estaba envolviendo a toda esa cabeza. Entonces me estaba pidiendo que no fuera tan abrupto en cuanto a los cambios y en cuanto a las transiciones de un plano a otro que implicarían pues una mezcla de color distinta a la otra. Entonces quise fue ser como un poquitico más sensible. En la medida en que yo pueda, porque es que yo tampoco soy un pintor así suavecitico. Pero entonces quise que también hubiera como una relación de color mucho más contenida. Entonces en la pintura de Tom de ayer pues había rojos, naranjas, verdes, algunos azules, llamémoslo así, aunque acuérdense que para este tipo de paletas es mejor entenderlo no como azules, porque alguien va a decir, pero ¿dónde va a ser azul si usted lo que tiene es negro? No, cuando decimos azules, más bien enseñémosle a nuestra cabeza a decir, esta área de la pintura es más azul que, esta área es más verde que, esta área es más naranja que. Entonces, si lo hacemos en términos relativos, nuestra cabeza va a empezar a entenderlo como azul, aunque racionalmente podemos explicarlo como no, no es que sea azul, sino es un área en la pintura donde aparenta ser mucho más azul que esta otra área que es mucho más naranja. Y eso pasa especialmente cuando, por ejemplo, hay colores complementarios uno al lado del otro. Entonces, digamos que no quise empujar tanto esas variaciones de matices. Quise que fuera un poquito más cortico en términos de matices, pero acuérdense lo que siempre decimos, cuando estamos haciendo estos ejercicios semanales, porque en últimas son ejercicios y a mí cada momento de pintura se me hace una oportunidad fantástica de hacer un ejercicio y eso no los pormenoriza, o sea, yo porque esté haciendo un ejercicio no quiere decir que no esté totalmente comprometido con la pintura. Pero acuérdense lo que les digo, que el objetivo es que podamos entender un espacio que es claramente limitado como es nuestra paleta y podemos manipularlo y llevarlo hasta ciertas áreas de la paleta donde los resultados, o sea, la pintura, puede ser muy, muy distinta. Pero por eso es que se nos hizo súper importante con Dani que tuviéramos este ejercicio acompañado de la paleta para que entendamos que la paleta siempre va a ser nuestra constante durante la semana, pero que el ejercicio que hacemos cada día puede sugerir un resultado distintísimo sabiendo que comenzamos en el mismo origen. Eso a mí se me hace súper bonito. Dependiendo de las variables que querramos enfatizar cada día, el resultado puede sentirse súper, súper distinto al del día anterior. Y acuérdense, estos son solo 5 maneras de hacer esta exploración. Ustedes podrían hacerlo durante 20 días y uno puede generar 20 pinturas distintas y lo podemos hacer en 100 días y serían 100 pinturas distintas. Entonces, esto es una simple, pequeñísima introducción a posibilidades que tiene esta paleta. Entonces, espero que, aunque yo no soy muy ortodoxo con mis mezclas y la verdad mis paletas tienden a ser súper sucias, yo ayer decía, miren, yo los quiero mucho a todas las personas que nos apoyan y que ven el canal, pero yo no puedo pintar de una forma distinta a la que pinto. La verdad, me cuesta muchísimo y yo no voy a tratar de convencerlos de que toca mezclar de una manera en particular que es ajena a la forma como normalmente mezclo. Entonces, cuando me ven mezclar y me ven hacer como mis charquitos de pintura que oscilan como de un matiz a otro, pues ese
charco de pintura que se vuelve barro muy rápido y es barro que tiene como cierto color. Así pinto yo. Esa es la manera exacta como yo abordo la pintura y si soy honesto con ustedes, que en este canal la verdad siempre lo hemos sido, pues les voy a mostrar cómo pinto. Entonces, eso es, mañana los espero para otro día, vamos a seguir utilizando esta paleta, vamos a seguir haciendo estos retratos pequeñitos en este formato vertical. Estoy trabajando en ese papel sintético, en esa lámina sintética que se llama Yupo, que es polipropileno. Entonces vamos a ver si puedo mantener esas variables hasta el viernes, no sé cuánto papel tenga, vamos a ver. Si no, pues al final lo reemplazo con algo. Pero la idea es que sintamos que estamos haciendo como un solo ejercicio donde hay pocas variables y que vamos a tratar de manipular la manera como representamos para extender las posibilidades que tiene esta paleta. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por la compañía. Chao.